¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, hay varios temas que atravesaron la campaña electoral, la siguen atravesando y la van a atravesar también con responsabilidad de la dirigencia política. Estamos hablando, por ejemplo, de los casos de desnutrición y pobreza en la Argentina. Uno de los últimos relevamientos en Barrio San Agustín están indicando un 65% de desnutrición aguda y un 15% de desnutrición crónica. ¿Qué pasa en el cerebro de esos chicos? Estamos hablando de chicos recién nacidos hasta los 5 o 6 años. El tema de los consumos problemáticos, por allí se buscan soluciones punitivas y poco se ha hablado de la salud mental, de lo que pasa con la ingesta desmesurada de drogas, ¿no? Y bueno, hoy lo vamos a tratar con rigor científico, diría yo, y por eso invitamos nuevamente al doctor Hugo Daniel Valderrama, médico, neurólogo, máster en neurociencias y bueno, temas muy interesantes. Y bueno, finalmente vamos a hablar en función de este año, con un proceso electoral, si el voto, ¿cuál es el componente del voto? ¿Cuánto es de racional y cuánto de emocional? Bueno, todos estos temas con Hugo Daniel Valderrama hoy aquí en Perfiles. Hugo, ¿qué tal? Un gusto, ¿eh? El gusto es mío, gracias por la invitación. Bueno, todos estos temas están presentes, ¿no? Están presentes a ver de qué forma se encaran, pero desde el punto de vista, o sea, para aquellos que, bueno, a veces hablan, pero necesita un rigor científico de lo que estamos hablando, ¿no? Cuando se habla de un 65% y un 15% de desnutrición crónica y aguda, ¿qué pasa en el cerebro de ese chico? Por ejemplo, en Barrio San Agustín de Santa Fe. Este fue hecho en Barrio San Agustín de Santa Fe. ¿Qué pasa? Bien, vamos al extremo. Cuando las consecuencias son muy severas, hay estudios muy simples de nutrición infantil y resonancias cerebrales de esos chicos. O sea, ver con imágenes cómo está el cerebro. Cuando es grave la desnutrición, hay disminución volumétrica del cerebro. El cerebro es más chico. Uno tiene que imaginar que esas resonancias son como una foto de lejos del cerebro, que realmente para que haya disminución del volumen tiene que ser una cuestión muy importante de falta de nutrientes y que no se lleguen a la cantidad de conexiones neuronales y cantidad de neuronas necesarias a tal punto que se reduzca el volumen. Ajá. Eso visibiliza cómo lo que se denomina en neurología el concepto de reserva cerebral. Hay dos reservas, es un concepto pero es bien pragmático. Reserva cerebral, yo lo explico como si fuesen, si la ciudad serían conexiones neuronales, sería con qué se hace en las calles, con qué se hacen las autopistas. Esa es la reserva cerebral. Y después hay otro concepto que se llama reserva cognitiva, que es cómo se utilizan esas calles, ¿sí? ¿Qué uso se le da? ¿Qué funcionalidad? Bueno, la nutrición tiene que ver con la reserva cerebral, de qué están hechas esas conexiones, de qué están hechas esas calles. Cuando faltan proteínas, faltan vitaminas, las conexiones se empiezan a perder o directamente no se generan. Como el cerebro maneja absolutamente todo, no solamente se alteran las funciones mentales, las funciones cognitivas como el razonamiento, la memoria, sino que además maneja la conducta y las emociones. Entonces también se alteran la conducta y también se alteran las emociones. Es decir, pasando, digamos, más allá de esta descripción, las consecuencias es que ese chico va a tener dificultades para ir a la escuela y va a tener problemas de conducta también para ir a la escuela, ¿sí? O sea, no solamente en lo cognitivo, sino que también puede haber alteraciones conductuales. Por ejemplo, el lóbulo prefrontal pone freno a conductas impulsivas. Sí. Si ese lóbulo prefrontal no está bien desarrollado, puede tener conductas impulsivas. ¿Sí? Que otra persona con un buen desarrollo tiene la base de esa reserva cerebral para decir, bueno, pongo límite a determinadas conductas.
Después hay que ver, en cada caso, justamente vos nombraste en un momento lo agudo y lo crónico. ¿Es una cuestión aguda, reversible? ¿Es una cuestión crónica que puede llegar a ser reversible pero con más tiempo? El cerebro es muy plástico y también lo que se vio es que si vos empezás a nutrirlo bien, a pesar de que sea crónico, empieza otra vez a generar conexiones y a moldearse, ¿sí? Para bien. Pero es como una carrera, que lo que seguro va a pasar es que ya partiste de la carrera mucho más tarde que otros. Claro. ¿Bien? Y después, depende del grado de severidad, hasta dónde se puede revertir y generar nuevas conexiones que llegan a un punto estándar o de normalidad para la edad respecto a sus funciones mentales y la conducta. Ya que las consecuencias, en resumen, son directas. Otro de los temas que se habló es el tema de los consumos problemáticos, ¿no? Se habló y se está hablando, ¿no? Desde la militarización, más punición, más persecución judicial, hasta la legalización de la marihuana, por ejemplo, ¿no? Otro de los fenómenos, digamos, el aumento de los ansiolíticos durante la pandemia, que me parece que quedó para quedarse también, ¿no? En la cabeza, ¿qué produce un consumo? ¿Cuándo se ve un consumo problemático y sobre todo, qué tipo de drogas generan el deterioro en el cerebro, digo? Porque hay que diferenciar drogas blandas, drogas duras o no. Sí, toda sustancia que ingresa en el cuerpo generalmente tiene un límite de acción y eso tiene que ver con su dosis, con su frecuencia. Si estamos hablando de fármacos, con la base de la farmacología, entonces en realidad que habría que hablar en detalle por sustancia y qué farmacología tiene esa sustancia y cómo se está consumiendo. O sea, hay que ir al detalle. O sea, es muy difícil generalizar, por ejemplo, ansiolíticos respecto a lo que puede ser, lo que llamamos marihuana o cocaína. Son todas sustancias distintas, con distintos efectos, con distintas dosis. ¿Por qué hay sustancias que están prohibidas? Porque desde el vamos no tienen ningún efecto beneficioso de nada. Bien. Vamos a suponer, el consumo, que ahora parece que hay un marketing a favor de eso, que es el consumo de la marihuana, de tipo que lo llaman recreativo. Sí, de uso recreativo. O de uso recreativo. Dejemos de aparte lo medicinal, ¿sí? Que eso es también para hablar en otro momento, que medicinal estamos hablando de ciencia, estudiando beneficios en determinadas patologías puntuales que logran un beneficio. Ahora, si hablamos lo recreativo como palabra, es un marketing que desde mi punto de vista hay que anular esa palabra. El consumo de marihuana no es beneficioso en ningún sentido, no existe el consumo que me haga bien a mediano y largo plazo, no solamente sobre el cerebro en sí mismo, sino sobre mi calidad de vida y beneficios o no que puedo tener de esos que realmente no existen. Y quieren vender como que existen beneficios. En realidad, el resumen de la marihuana, el efecto, por ejemplo, es que sentir que todo me importa un poco menos, que todo, digamos que lo que está alrededor mío no repercute o no llega a repercutir realmente como piensa un cerebro racional, sino que no me importa. Ese es el efecto de producción. A nivel del lóbulo prefrontal, dice, bueno, ¿sabes qué? Esto no es tan grave. El límite justamente de esas neuronas inhibitorias se empiezan a alterar y los objetivos se altera también la forma de cumplimiento de responsabilidades porque aliviana todas las responsabilidades que tengo alrededor. Eso es un consumo, digamos, sostenido, ¿no? No necesariamente. No necesariamente. No. ¿Es un efecto, digamos, un consumo ocasional? También. La sensación es justamente de alivio que se produce es porque disminuye la carga de pensamiento lógico sobre los problemas que me rodean. Sí. Entonces termina siendo de base una adicción psicológica muy fuerte porque es un medio de escape. El problema es que justamente el problema de la redundancia es que el problema es que los problemas siguen. Sí. Y con la cocaína pasa distinto, ¿no? Es otro tipo, sí, en realidad la cocaína lo que hace es ese control inhibitorio directamente lo quita y la persona se siente con mayor capacidad, euforia y mayor capacidad falsa, ¿sí? Con que esto lo puedo llevar adelante, esto no es difícil y hace cosas que no debería hacer porque no tengo una cuestión objetiva respecto a cómo tengo que ir avanzando, me llevo todo por delante. Son distintos efectos. Uno es no me importa nada y otra es puedo con todo. Claro. Ahora, la cocaína produce
daños cerebrales, el consumo cotidiano, sostenido, digamos, para hablar en términos muy vulgares, ¿mata neuronas? Sí, sí, inclusive puede cambiar la epigenética del cerebro, puede cambiar hasta los genes. ¿Por qué? Epigenética es cuando cuestiones externas modifican cadenas de ADN. De hecho, uno de los últimos estudios de por qué la cocaína es tan adictiva químicamente es porque luego de determinado consumo y cantidad va modificando determinadas proteínas y cadenas de ADN que terminan después generando esa adicción. ¿Sí? O sea, fíjense que hasta a nivel intrínseco que puede llegar a modificar una célula. Entonces, más allá de las adicciones químicas que tengan, que la cocaína es muy fuerte, sí es menor la adicción química de la marihuana respecto a la cocaína. El problema es que muchas veces no es solamente la adicción química, es qué adicción psicológica se le suma a eso. O sea, si yo quiero escapar de mis problemas, mis responsabilidades, o no sentirme tan mal y consumo de esta manera para evitar eso. Ahora, el mundo sigue alrededor y después a mediano o a corto plazo los problemas son mayores. Y ahí la repercusión en tu vida diaria. Una pequeña pausa, me gustaría hablar, es decir, cómo funciona el cerebro, por ejemplo, en momentos de gran incertidumbre económica, ¿no? Donde, bueno, todos los días te levantás y decís, bueno, hoy pierdo todo, pierdo el laburo, cierro el negocio, ¿qué va a pasar el día de mañana con mi jubilación? ¿Cómo hay que, bueno, trabajar ese tema? Si uno individualmente puede trabajar, puede predisponerse a lo que se llama el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. ¿Te parece? Sí, cómo no. Enseguida seguimos con Hugo Daniel Valderrama. Bien, seguimos con Hugo Daniel Valderrama, médico, neurólogo, máster en neurociencias, bueno, hablando de temas de rigurosa actualidad en momentos de procesos electorales, pero también de adicciones, y hay una adicción que es el chupete emocional, es decir, el celular en los chicos, ¿no? ¿Se ha medido qué efecto tiene esto, no? Y digo, porque hay propuestas de decir, bueno, yo trato de modificar esa conducta, ¿no? Sí, la adicción a las tecnologías, sí, el chupete electrónico. Sí. Bueno, fíjate que justamente en el último tiempo, estamos hablando de los últimos meses, hay países que están intentando cambiar su legislación para educación e inclusive para el nivel de la sociedad en general, para tratar de evitar el consumo de pantallas de tan temprana edad y la frecuencia con que se usa. Yo lo explico como si fuese una habitación. Cuando vos le das un celular a un chico, lo estás encerrando en una habitación de 10 por 5 centímetros, que tiene estímulos, muchos, pero limitados a esa habitación de 10 por 5 centímetros. Estás en una cajita encerrado. Es imposible emular todos los estímulos que te genera el ambiente que te rodea, la sociedad, la naturaleza. No existe eso todavía en una pantalla, ni creo que exista nunca. El cerebro necesita estímulos hipercomplejos, no solamente información. Y a su vez, después esa información que se vuelca en un celular o en otro tipo de pantalla es tan amplia que la clave está en el filtro y para qué se usa esa información, para qué se le da a un chico, ¿sí? En realidad, tecnología bien usada es una herramienta fabulosa. El problema es que la pregunta surge a partir de que la estamos utilizando de una manera totalmente, hablando en general, incorrecta. Imagínate que usando 2 horas de celular, una pantalla por día de forma inútil, es un año entero que perdiste en tu vida en 10 años. ¿Sí? Ese es un cálculo simple. Entonces, me dediqué un año a mirar esto. ¿Y qué saqué de esto? Nada. Y depende, por eso, si uno, por ejemplo, distintas cuestiones básicas, si te acerca información correcta, que ahí viene el tema del filtro, ¿no? Información que sirve, que antes tenías que irte a conseguir un libro y comprarlo, necesitabas más dinero y de golpe lo tenés en un celular, lo tenés a través de un video, lo tenés a través de imágenes, espectacular. Vos decís, bueno, tengo el acceso a la información más inmediata. Si lo uso para comunicarme con los que están lejanos, con familia que está lejos, amigos, conexiones entre colegas, trabajos en grupo a nivel internacional, es espectacular. Ahora, si yo lo uso para comunicarme con el de al lado y lo uso para consumir información totalmente
sin sentido, o errada, o falsa, bueno, y inclusive perjudicial. Imagínate cuando vos le das un celular en chico, lo pones frente a internet, es como dejarlo en una biblioteca gigante con libros de violencia de cualquier tipo, con miles de cuestiones de que su cerebro no está todavía preparada para ver, con imágenes y sonidos totalmente adictivos. Entonces, vos no le dejás a un chico que se meta en una biblioteca y que vea lo que quiera, que lea lo que quiera cuando no existía internet. Bueno, ahora que existe internet tampoco hay que dejarlo. Por eso la importancia de que los padres estemos arriba de esa información y que no tiene que existir la excusa de decir, bueno, pero yo no puedo controlar todo. No, pero lo que podés ejercer esa atención sobre lo que le estás mostrando y tratar de, con tus valores, tu conocimiento y tu experiencia como adulto, ejercer ese filtro. Bueno, otro de los temas, bueno, tendríamos 1 hora y media para charlar, ¿no? Pero en los momentos en que se viven, ¿se puede predisponer la cabeza frente a tremendos grados de incertidumbre económica que, bueno, ella es histórico en la Argentina? No sé si estamos preparados cerebralmente para afrontar cada una de las crisis, ¿no? Pero ¿se puede predisponer la cabeza pensando, no sabiendo qué es lo que va a pasar mañana? Todas las funciones cognitivas y las capacidades se entrenan. A ver, ¿un argentino tiene más entrenamiento frente a la incertidumbre que en otros lados? Sí, seguramente sí. En el lugar donde no hay incertidumbre, tienen menos entrenada esa capacidad frente a intentar adelantarse, ver opciones, que nosotros que continuamente estamos intentando adivinar qué va a pasar mañana. Sí. Ahora, para todos los cerebros, por más de que uno vaya entrenando esas capacidades de anticipación, funciones ejecutivas, que es planificar, evaluar a futuro, para todos los cerebros la incertidumbre es lo peor que hay. O sea, es lo que más genera ansiedad, estrés, lo que más eleva epinefrina, cortisol. Para un cerebro es peor no saber qué hay ahí adelante de esa figura que decirme, bueno, es un león. Está bien, es un león. Ahora veo cómo lo enfrento, ¿qué hago? Ahora, si yo tengo una figura amenazante y no sé qué es, se eleva todavía más el nivel de estrés. ¿Esto es parecido, por ejemplo, al cerebro de los países que viven en guerra, por ejemplo, o no? Sí, por supuesto. La guerra genera incertidumbre, temor constante, angustia constante, tristeza constante. No sé si es comparable porque son distintos tipos de niveles, o sea, de componentes que generan el estrés. Pero sí, seguro el que está en una guerra vive una incertidumbre continua. Lo que hay que entender es que sí, cuanto menos incertidumbre, menos estrés. Cuanto más incertidumbre, más estrés. Pero todo se entrena. Por eso por dar ejemplos, muchos profesionales argentinos son buscados afuera para enfrentar tipos de decisiones que generen justamente o que estén puestas frente a la incertidumbre. Pasa muchas veces cuando vemos movimientos económicos inflacionarios en Europa o en otro lugar donde hay una crisis total y plantea toda la incertidumbre que hay, que acá sería insignificante y no desencadenaría nada en un cerebro. Bueno, ahí está la diferencia en la práctica entre cada nación. ¿Y uno puede predisponer su cerebro, digamos, en el arranque del día de forma optimista frente a la realidad o no? Sí, más que optimismo, con más herramientas. Cuanto más sano sea tu cerebro, más entrenado, más estimulado, más herramientas tengas, fíjate, hablamos al principio de la nutrición. Sí. No es lo mismo un cerebro malnutrido que se enfrenta a la incertidumbre que uno que está bien nutrido. No es lo mismo aquel que se ha educado, que ha tenido mucho estímulo y muy variado, con aquel que ha sido un estímulo muy limitado. Entonces son distintas formas de enfrentarse a lo mismo, pero uno más preparado que el otro. Entonces la clave está en cómo yo mantengo hábitos para mi cerebro de forma saludable y no solamente lo aplico frente a la incertidumbre, sino frente a un montón de desafíos en la vida. Entonces sí, respecto al optimismo, el optimismo y el pesimismo en realidad tiene que ver con la subjetividad de cómo uno observa las cosas. Y cada persona, que inclusive tiene relación con lo que íbamos a hablar del voto también, cada persona tiene sus propios análisis frente a un determinado hecho que le ocurre en la vida. Hay personas que
frente a una pérdida de trabajo, dicen, bueno, es el tercer trabajo que pierdo, y hay otras que dicen, bueno, quizás tengo que capacitarme de otra manera, reevaluar para dónde estoy yendo, porque acá no lo voy a conseguir. Fíjate que el otro día salió que otra vez salió medicina como la carrera donde más se anotan los profesionales en Argentina. Y después quizás más está mal distribuido de todas maneras los médicos en Argentina, pero después pasa que estamos en las ciudades y sobra el trabajo en determinadas especialidades y falta en otras. Médicos que han cancelado la matrícula para irse a otro lado, ¿no? Claro, entonces encima de que la cuestión económica es desastrosa para los médicos, a su vez me estoy anotando en una profesión donde abundan en determinados lugares, o si lo voy a hacer necesito saber qué especialidad se necesita y en dónde. Bueno, fíjate que esas cuestiones ejecutivas en realidad todos estamos viendo el mismo vaso, solamente que uno dice, bueno, yo me adapto y veo lo que necesita la Argentina y a partir de ahí elijo una profesión. Y otro dice, no, sí o sí voy a ir exclusivamente a lo que me gusta sin analizar el resto. Ahora, esto también podría explicar, digamos, el razonamiento de muchos chicos jóvenes que se están yendo del país, ¿o no? Están buscando otros horizontes también, ¿no? Prácticamente ven un horizonte muy negro en la Argentina y dicen, bueno, me voy a trabajar a España, me voy a trabajar a otros lugares del mundo. Sí, son las dos cosas. Es entendible, pero hay que también entender que donde vayas te va a tocar un mazo de cartas y es como tu cerebro juega con esas cartas. Donde vos estés, siempre va a haber cartas para jugar y que vas a tener que usar toda tu capacidad. Y si siempre estás buscando las mejores cartas, digamos, o el mejor mazo, para dar un ejemplo, una abstracción, quizás te terminás recorriendo el mundo y no encontrás lo que vos necesitás. O sea, son las dos cosas. Por un lado es qué te toca, y cuando no tenés opción, uno intenta buscar otros caminos, que puede ser otro país, y otras veces tenés opciones, pero no estás aplicando lo que tenés que aplicar. Por eso te decía que, como el tema que fuimos tocando, la nutrición, la educación, son básicos para generar herramientas para ver cómo juego con las cartas que me tocaron. De cualquier forma, bueno, hay soluciones que están más allá del alcance de uno, las posibilidades de uno. Tal vez hay más adaptación a la pobreza del que es pobre, del de clase media que se está cayendo en la pobreza, ¿no? Son lugares distintos, pero aprovechándote en este año electoral, quería preguntarte si ¿qué componente del voto es racional y qué componente del voto es emocional? A ver. No hay una respuesta de porcentaje respecto a eso. No. En realidad no tienen que irse necesariamente a los extremos la emoción y el razonamiento, sino que de última sería qué nivel le pongo, pero no a los extremos. Claro. Porque inclusive una cuestión puede inducir a la otra. Vos podés decir, bueno, yo tengo un voto de una emoción que puede ser el miedo, el asco, la ira, ¿sí? Puedo tener ese tipo de voto. Ahora hay que ver si ese asco, ese miedo, esa ira no se basó previamente en un análisis racional, desde las funciones ejecutivas, una cuestión racional que después me desencadenó la emoción, ¿sí? Una vez ve la emoción como algo que sí o sí lo tengo que controlar o no tiene que surgir. En realidad las emociones son herramientas. El miedo me ayuda a detectar determinadas amenazas y esas amenazas, la mayoría la tengo que ver cómo la esquivo o la soluciono. Entonces no es malo. Lo que está mal es, como que estaría mal, es usar las mismas herramientas siempre para todo. Por suerte, en general, más allá de la incertidumbre que vivimos en Argentina, el voto da tiempo a un análisis. Y no necesariamente uno tiene que ir y votar en el momento con la emoción como si tenemos que reaccionar a otras cuestiones más instantáneas. Da tiempo por un análisis. Entonces tenemos tiempo para usar nuestras funciones ejecutivas. Lo primero que hay que ver es qué interés uno le pone y qué atención le pone al voto. En las últimas elecciones aumentó la cantidad de personas que no votaron. Creo que fue alrededor del 40%, en lugares del 50%. Entonces, primero, ¿qué interés tengo de usar mi cerebro en eso? Tanto para usar que me despierte emociones y que me despierte mis capacidades cognitivas. Y una vez que las empiezo a utilizar, hay muchísimos factores que influyen. A ver, vos podés tener un análisis en el voto totalmente estético y de percepciones subjetivas, como es la cara de la persona. Tiene cara de bueno, ¿sí? Pero bueno, entonces no estoy, digamos, haciendo mucho esfuerzo cognitivo al momento de analizar. Ese tipo de análisis puede ser totalmente errado,
pero se sabe que muchas personas votan de esa manera, exclusivamente por una imagen. Sí. Después está el decir, bueno, me guío, como al principio decíamos, exclusivamente por las emociones, pero si tenés tiempo para el análisis y te guías exclusivamente por las emociones, es porque mucho no te está importando tomarte el tiempo para el análisis. Y te lo digo de esta manera, si vos fueses un director técnico y tenés que elegir tus jugadores, no creo que te guíes exclusivamente por la emoción. Fíjate cuando se juntan a hablar de fútbol, el análisis analítico que hacen es impresionante, estadísticas, de dónde viene, o no. O hay un análisis ejecutivo que vos, inclusive en las radios escucho, muy elevado, para un tema que muchas veces ni siquiera podés intervenir, como es, si no sos el DT justamente, a qué jugador ponen. Ahora, cuando vos pones un voto, sí intervenís, y tu voto vale como vale el de otro. Y a pesar de eso, y que tenemos los argentinos quizás bastante discusión política, a pesar de eso hay un 40% que no fue a votar. Y entonces, la clave está acá en que no es que las emociones son malas al momento del voto. El tema es si previo a esas emociones hubo un análisis ejecutivo y analítico. Gracias, Hugo, muy amable. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Bien, Hugo Daniel Valderrama, hablando de varios temas de suma actualidad en este año tan particular. Bueno, gracias Maggie, Caro, bueno, y Rodri. Nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro. Gracias.